Al final del imperio no hubo muchas conquistas y tuvo consecuencias muy malas. La fuerza de Roma no estaba en el ejército. Durante la crisis del siglo III hubo una falta de conquistas porque el ejército estaba disperso y débil y resultó de falta de los esclavos. Político. El rey impartía sus tierras entre los nobles para gobernarlas, pero a cambio ellos tenían que ayudar en sus posibles guerras. En mi opinión, el rey le otorgaba bienes a los más necesitados, a personas nobles, a cambio de tener la disponibilidad y capacidad de enfrentar una guerra a futuro. Social. Las clases sociales del feudalismo eran rey, nobles, señores feudales, caballeros y siervos o villanos. Esto quiere decir que las clases sociales en ese tiempo estaban estrictamente divididas. Cultural. Consistió en conservar el conocimiento del pasado y le hicieron más caso a los autores clásicos. Se escribieron obras enciclopédicas y la Biblia era el centro de cualquier actividad. Esto quiere decir que a pesar de los nuevos medios de conocimiento que habían adquirido ellos, estaban con la ideología pasada, siempre teniendo al cristianismo como prioridad. Educativo. Existió un régimen intelectual educativo. Existió un régimen intelectual después de que nuevas instituciones educativas prosperaran. Eran instituciones como las escuelas catedralicias y monásticas. Se fundaron universidades, se dieron graduaciones superiores en medicina, derecho y teología. El escolasticismo se hizo popular y se estudiaron los escritores de la iglesia. Bien, en el régimen intelectual hubieron muchas instituciones que se superaron e incluso universidades. En el régimen intelectual hubieron muchas instituciones que se superaron e incluso se fundaron universidades, siempre teniendo en cuenta el cristianismo como parte fundamental de la educación. La religión. La iglesia se veía a sí misma como a una comunidad espiritual de creyentes cristianos y exiliados del reino de Dios. Los miembros más destacados de esta comunidad se hallaban en monasterios y alejados de la jerarquía eclesiástica. Y así, el tema más importante durante la Edad Media y el centro de todo fue la iglesia. Bien, aquí se refleja todo lo mencionado anteriormente, donde su principal enfoque era la iglesia y había miembros que eran declarados según su jerarquía en la creencia. Entre las causas externas tenemos también las grandes invasiones de los bárbaros. Roma es saqueada, destruida y el imperio desmembrado entre las naciones bárbaras, como ser los francos, los germanos, los godos, los lombardos, etc. También la romanización de las provincias limítrofes llevó a la pérdida de identidad, y de ahí la caída solo era cuestión de tiempo. También se ha dicho que la influencia de la Iglesia romana, más allá de fortalecer el imperio, lo debilitó, porque este se basaba en la fortaleza de dioses guerreros fuertes, y el cristianismo promulgaba el perdón, la aceptación de las condiciones adversas y la pasividad, etc. Es posible una ventaja para el ser humano. Lo llevó a la decadencia de un imperio que se basaba en la fuerza, el orden, los principios de la utilidad, el dominio, etc. Esto es discutible desde un punto de vista moral, pero una causa real de lo que sucedió desde el punto de vista político y social. La Edad Media es la época feudal por excelencia, donde la filosofía que sale es la escolástica con alto contenido teológico. En esa época ya había más evoluciones y la filosofía tenía un avance en la teología.
La relación fundamental es la de señor y siervo, donde el señor es el dueño y propietario de la tierra. El siervo está adscrito a esa tierra y es el que trabaja. El siervo puede vivir en ella y el señor le da protección, pero a cambio el siervo tiene que pagar una renta. Bien, en este caso el señor viene siendo como un patrón, en el cual es dueño total de las tierras, y el siervo en este caso viene siendo el obrero, el cual las tiene que trabajar para poder tener protección del patrón y poder dejarlo vivir en ellas. Licenciado, mi nombre es José David López Hernández y vengo a hablarles sobre la caída del Imperio Romano. Como las causas internas de la caída del Imperio Romano es la sublevación de esclavos y campesinos libres y libertos. Como segundo punto, el desarrollo del sistema colonato. El tercer punto, postración de la industria y el comercio. 4. Gravámenes injustos, impuestos, sobre todo en la clase media. Y número punto 5, en la enfermedad. Esto se vio mucho antes del Imperio Romano, perdón, cuando fue la caída del Imperio Romano. Se dio estas causas internamente en Roma. ¿Qué pasaba? Era magia y se basaba en el temor de los cristianos. Ellos creían que todo lo que hacían creer en el cristianismo era brujería, magia. Punto número 3. En el hecho, no hay filosofía, solamente respuestas ocasionales y pocos pasados entre que los destacaban el filósofo Boecio y San Isidoro. La opinión no se ha levantado uno o varios que puedan valorar los principios de la filosofía. Estos son dos grandes filósofos que dieron mucho la caída del Imperio Romano de Occidente. Para unos es el inicio del feudalismo, como decir, temprana Edad Media. Dice que en la temprana Edad Media se dieron unos acontecimientos que para el pueblo fue la Edad Oscura. ¿Por qué oscura? Porque ahí donde comenzaron los problemas económicos, sociales, filosóficos, perdón. Y los tres factores que lo produjeron fueron el cristianismo, la invasión de bárbaros y la cultura clásica grego-romana. Estas características más destacadas en esta etapa tenemos el decrecimiento de la actividad económica llegando a niveles de economía natural. Dice la época de barbarización de la vida espiritual que se caracterizó. Bueno, de eso empieza lo que son los problemas, los principios que ellos dieron. Como el hecho de opinión, un hecho es el decrecimiento de la actividad económica llegando a niveles economía natural. La opinión dice que fue la denominada Edad Oscura donde se predominaban los cristianos y los bárbaros griego-romanos, que fue donde ellos dominaban y prácticamente ellos eran los que querían solo para ellos gobernar y todo solo para los griegos romanos. Punto número 2. Época de la barbarización de la vida espiritual donde se combina la tradición pagana germana. Opinión. Fueron ideas del cristianismo donde creía en lo que pasaba
eran magia y se basaba en el temor de los cristianos. Ellos creían que, que todo lo que hacían creer en el cristianismo era brujería, magia. Punto número 3. En el hecho, no hay filosofía, solamente respuestas ocasionales y pocos pasados entre que los destacaba el filósofo Boecio y San Isidoro. La opinión no se ha levantado uno o varios que puedan valorar los principios de la filosofía. Estos son dos grandes filósofos que dieron mucho para aprender. Punto número 4. Manilo Vecilo, uno de los traductores y comentaristas de las obras lógicas y obras lógicas. La opinión: fue un gran filósofo. Es el primer que da a conocer a nivel latino terminaciones, acto, paciencia, principio. Fue el primero que tradujo del griego filósofo Aristóteles, y él lo tradujo a lo latinoamericano. Y él tradujo eso dando a conocer un poco más de la filosofía. Punto 5. San Isidoro de Sevilla, uno de los sucesores son la etimología, considerada una verdadera enciclopedia.